Quiero comenzar introduciendo el tema, pues hablando y recordando un poco sobre lo que hemos vivido recientemente en todo el mundo, y es pues precisamente la pandemia. Y es que en el caso de El Salvador es algo que nos ha venido a dejar en evidencia la necesidad de adoptar nuevos mecanismos para garantizar el acceso a la justicia a las personas. Y esto pues ha cobrado mayor relevancia en el área o la materia administrativa, precisamente porque hubo un periodo en el cual todos estuvimos bajo una cuarentena obligatoria precisamente para proteger la vida de las personas ante los incrementos de los contagios del COVID, pero esto obligó a que se suspendieran los plazos administrativos y judiciales. Solamente hubo unas mínimas excepciones para plazos constitucionales, como por ejemplo los de la detención administrativa en materia penal, pero por todo lo demás, pues sí hubo una suspensión generalizada. Entonces, obviamente esto vino a generar también una sobrecarga en todos los procedimientos administrativos y judiciales, por lo que hasta hoy en día pues existe bastante mora en estas materias. Ahora bien, esto puso en evidencia la necesidad de adoptar las nuevas tecnologías precisamente porque no estábamos preparados para un escenario como este. Por ejemplo, fue hasta el mismo año 2021 en que finalmente contamos con una ley de teletrabajo, en que finalmente entró también una ley de comercio electrónico. Y hemos tenido diferentes avances, pero ha sido hasta que se han venido dando únicamente en la última década, cuando los temas de digitalización y transformación digital en el mundo vemos que vienen surgiendo desde los años 90. Entonces, ahora que en este siglo en el cual nos encontramos actualmente, vemos que la tecnología es uno de los principales elementos que están trayendo desarrollo para las sociedades. Y por supuesto, no podemos quedarnos atrás en temas de justicia sobre estos principales elementos. La era de la digitalización y de la cuarta revolución industrial están acá y van avanzando de una manera pues prácticamente inevitable. Y tenemos que verlo como si fuera básicamente una ola en el océano. Bueno, en El Salvador tenemos, creo que lo conocerán, tenemos bastantes playas, gran parte de nuestro país es playa, y por eso me gusta como que lo veamos como precisamente una ola del mar, en donde tenemos la decisión de ver esta cuarta revolución industrial y decidir si surfeamos en ella o si simplemente dejamos que nos arrastre. Creo que la mejor opción es precisamente la primera de ella. Y es que para poder tener seguridad jurídica en el uso de las nuevas tecnologías y tener así acceso a la justicia, necesitamos contar con algo primordial, a lo cual podemos considerar que es la columna vertebral, que es la protección de los datos personales. Esa privacidad hoy en día es totalmente necesaria. Cuando estamos en un escenario donde nos movemos principalmente con el papel, pues la protección de los datos viene a ser un poco más sencilla porque se resguarda y no andan circulando libremente los datos personales. Pero con el uso de las nuevas tecnologías todo eso cambia, y una vez la información está en Internet, tiene que contar con medidas especializadas de protección para dar seguridad a las personas. Entonces, bajo esta introducción es que a continuación quiero plantearles 3 puntos sobre la situación de la protección de datos aquí en El Salvador y poder ejemplificar con esto la relevancia que tiene para el uso de las nuevas tecnologías en la justicia administrativa. Así es que el primer punto de ellos es comenzar platicándoles un poco de cómo ha sido reconocido el derecho a la protección de datos personales en El Salvador. Y es que si nosotros hacemos una búsqueda expresa en la Constitución, no lo encontramos. Nuestra Constitución es de 1983 y ha regulado una serie de derechos fundamentales de una manera bastante amplia. Y esto es lo que nos permite entonces concluir que, aunque no esté de manera expresa,
sí podemos decir de que está garantizado de forma implícita. E incluso ya tenemos jurisprudencia de nuestra Sala de lo Constitucional, que es el último ente encargado de verificar la constitucionalidad y proteger los derechos fundamentales en El Salvador, que a través de diferentes resoluciones ha hecho este reconocimiento y dado un desarrollo jurisprudencial al derecho, donde me quisiera enfocar en el más reciente de ellos, que fue en una sentencia de amparo de octubre de 2014, en donde vino a desarrollar pues precisamente que gracias a que la Constitución reconoce los derechos a la privacidad y a la intimidad personal, de esto se puede derivar la protección de los datos personales. Y ellos en la Sala de lo Constitucional le dieron un nombre incluso específico a este derecho, que es el derecho a la autodeterminación informativa, reconociéndosele entonces en dos facetas. La primera de ellas es una material que básicamente tiene una digamos que finalidad preventiva, donde se relaciona entonces con la libertad y la autonomía del individuo. Para esto, la Sala de lo Constitucional lo que nos vino a decir es que es necesario que exista un desarrollo en la legislación secundaria, es decir, la ley que emite la Asamblea Legislativa o Congreso en nuestro país, donde se pueda ya tener la facultad de conocer el momento específico de la recolección de los datos, el tipo de información que se va a recolectar y almacenar, cuál es la finalidad por la cual se está obteniendo esta información y que se va a procesar, y por supuesto también quién va a tener acceso a esos datos. Asimismo, poder tener la facultad de conocer la existencia de los bancos de datos automatizados, que es algo que va tomando cada vez más relevancia y lo vemos más comúnmente en el día a día. Tener también la libertad de acceder a nuestros datos personales y por supuesto la facultad para poder ir a rectificar, modificar e integrar nuevos datos, así como buscar también su cancelación en caso de que no estén acorde a nuestras necesidades y deseos. A esto también tenemos que agregar que hay estándares internacionales, como por ejemplo la Unión Europea, que nos indican que también es necesario que en la legislación exista un pleno desarrollo de cómo se manifiesta la voluntad para el tratamiento de los datos personales, y ellos nos dicen que debe de ser libre, específica, informada e inequívoca. Entonces, esto viene a ser prácticamente el área preventiva. Ahora bien, la segunda faceta que desarrolla la Sala de lo Constitucional es la instrumental, que ya viene a ser pues precisamente de tipo más que todo procesal. Y es que deben de existir los mecanismos para que los usuarios puedan hacer exigir sus derechos ante la autoridad judicial y por supuesto también que exista una autoridad administrativa para poder regular el adecuado manejo de los datos personales. Sin embargo, a pesar de que desde 2014 esa es la sentencia, como les digo, más reciente, no porque tenemos incluso sentencias que vienen pues desde el 2011 e incluso otras del 2004, a la fecha pues no contamos con una ley especializada para la protección de datos personales. Sí debemos de reconocer de que a través de diferentes leyes ha venido a dársele por lo menos ya digamos que a introducir este tema en la discusión. Y por ejemplo podemos hablar de la Ley de Acceso a la Información Pública, que ya busca que se garantice los datos personales que están en manos de la administración pública. La Ley de Firma Electrónica, que también lo que busca es cierto grado de protección de los datos. La Ley de Comercio Electrónico, que también obliga a los proveedores de servicios y de bienes a través del comercio electrónico para resguardar los datos personales. Pero en general, no encontramos en ninguna de estas leyes todos los elementos de la autodeterminación, que ha desarrollado la Sala de lo Constitucional, y tampoco vemos todos los estándares internacionales pues, que podrían esperarse al respecto, ni los mecanismos para hacerlo valer. Entonces, esa es como la situación actual en la que nos encontramos. Con lo que paso al segundo punto que quiero compartir con ustedes. Y es que han habido diferentes propuestas desde las organizaciones de la sociedad civil
para poder generar la protección de datos personales en el país. Entonces quiero mencionarles un ejemplo, y es que a finales de 2018 la Fundación para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, que es uno de los principales tanques de pensamiento en El Salvador, pues presentó una hoja de ruta desde ese entonces hasta 2050, la cual tituló como Progresando en el Nuevo Milenio, elementos para un plan de desarrollo. En esta se incorpora una serie de propuestas que buscan precisamente lograr el desarrollo nacional aprovechando la cuarta revolución industrial. Y dentro de ese gran cúmulo de propuestas hay una que quiero compartir específicamente con ustedes, que es la de poder construir un Estado eficiente al servicio del ciudadano. Se establecen varios elementos para poderlo lograr, pero uno que adquiere mucha relevancia para el tema del cual estamos hablando, y se los quiero compartir textualmente, que dice, es la aprobación de una ley de datos personales que garantice que las personas tengan control y acceso a sus datos, así como el derecho de rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en manos de terceros. Es decir, que se ha estado promoviendo entonces la aprobación de una ley precisamente que cumpla con todos estos elementos internacionales y que refleje adecuadamente la jurisprudencia constitucional. Y además, FUSADES también ha presentado diferentes propuestas para que con la ley se cree una autoridad garante que sea nueva y totalmente autónoma, especializada en la materia, para poder así dar una protección plena del derecho de autodeterminación informativa a todas las personas. Han habido en El Salvador diferentes intentos por poder finalmente aprobar una ley de protección de datos personales, pero que hasta la fecha pues no han dado frutos. Y también debemos de recalcar que en El Salvador existe una agenda digital de 2020 a 2030, dentro de la cual se establece como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del gobierno electrónico la creación de la identidad digital. Y para ello se establece como ley habilitante la Ley de Protección de Datos Personales, por lo que estaríamos también a la espera de que esto pueda tomar un mayor impulso de parte del legislativo en los próximos meses o por lo menos años, para poder finalmente ver esto hecho una realidad, y que esperaríamos que pueda cumplir con todos los elementos trascendentales que hemos mencionado. Entonces todo esto me lleva ya al tercer y último punto para compartir con ustedes, y es precisamente por qué consideraríamos que la protección de datos personales es clave para aprovechar las nuevas tecnologías en la justicia administrativa. Y es que, como ya queda claro, toda la ley de protección de datos personales vendría a servir de fundamento para una adecuada implementación del gobierno electrónico y poder generar así por fin expedientes electrónicos, la identidad digital, y poder trasladar también de una manera accesible y fácil todo el quehacer de la administración de justicia a través de las tecnologías de la comunicación. Pero no lo podemos lograr entonces sin datos personales. ¿Por qué? Pues vean, el Banco Interamericano de Desarrollo nos presenta algunos elementos muy importantes para considerar, y es que ellos han dicho expresamente que la tecnología por sí sola no genera la innovación necesaria para impulsar el desarrollo equitativo de la sociedad. Dicho en otras palabras, para poder tener una transformación digital y generar verdadero acceso a toda la justicia y mejorar el tema de la justicia administrativa, no basta entonces con que pasemos todo digital, es decir, que escaneemos todos los expedientes y estén a disposición de todos, sino que todo se haga realmente en un ecosistema interoperable digital. Entonces, aquí en este punto, quiero finalizar recalcando dos elementos fundamentales, que son, desde nuestra perspectiva nacional, la mejora regulatoria y la modernización de los procedimientos administrativos. Dos leyes que también son recientes en El Salvador son la Ley de Procedimientos Administrativos
que somos un caso de estudio, como El Salvador ha sobrevivido tantos años sin una ley de procedimientos administrativos, y va acompañado de la ley de mejora regulatoria, que básicamente en conjunto estas leyes lo que buscan es precisamente que la administración pública deba implementar mecanismos tecnológicos para optimizar el ejercicio de sus competencias y también así asegurar los derechos de los administrados, creando las estrategias de gobierno electrónico para tales efectos. Hay una obligación legal que se debe de cumplir, hay diferentes elementos que considerar y por supuesto vemos que con el proceso de mejora regulatoria, que por ejemplo, para mencionarles que para 2018 se hizo un levantamiento de cuántos procedimientos habían en el órgano ejecutivo y se detectaron que para ese entonces habían más de 1,400 solo ahí. Entonces esto nos conlleva a poder ver que la simplificación administrativa es algo fundamental para poder también trasladar todo a un mundo y un ecosistema digital. Es por eso entonces que el gran mensaje que quiero dejar y con lo cual finalizo es algo también con lo que ya inicié. Y es que la pandemia nos dejó en evidencia la necesidad de adoptar estos mecanismos, no solamente por temas de comodidad, sino porque realmente de eficiencia, celeridad, economía y por supuesto para poder garantizar el verdadero acceso a la justicia a todas las personas. Es por eso que necesitamos de la protección de datos personales que brinden esa seguridad jurídica para que los usuarios se animen a poder utilizarlas y así poder aprovechar todos los beneficios que traen la administración pública y tener acceso a la justicia administrativa. Así es que les agradezco mucho por este espacio y quedo también atento a cualquier pregunta que puedan tener al respecto. Muchas gracias.